pues ahora contamos con Isabel del Castillo Vázquez, que ya fue presentada antes porque intervino en una mesa redonda, pero bueno, tengo obligación de presentar y presento. Ella es doctora en Derecho y desde inicios del año 2018 es delegada de Protección de Datos en la Universidad Autónoma de Madrid. Además tiene su tesis doctoral, no va exactamente sobre esto, pero va relacionada con este tema. Y sin más, porque yo no tengo nada más que decir, dejo que disfruten de su ponencia. Muchas gracias. Bueno, voy a retomar un poco las líneas de lo que hablamos por la mañana. La materia de protección de datos es muy densa. Realmente hoy en día la protección de datos no se puede entender al margen de la digitalización. Hay un cambio absoluto de paradigma y es algo que debemos conocer. Contamos con muy poco tiempo, así que voy a tratar de hacer al menos una fotografía de lo que es y un poquito ante lo que estamos, ¿no? No me puedo extender más. Voy a procurar no excederme el tiempo. Para cualquier cosa, por favor, me paran. Bueno, es evidente y notorio que nos hallamos plenamente inmersos en la era digital, aunque muchos de los que estamos aquí nacimos cuando todavía todo era analógico, ¿no? Esta nueva era digital está llevando a cabo poderosas innovaciones en una sociedad que avanza a un ritmo frenético hacia la globalización. El fenómeno de Internet de las cosas, el cloud computing, el big data, son ejemplos de tecnologías disruptivas que están revolucionando nuestra manera de entender el mundo y su funcionamiento. En los últimos tiempos, la magnitud de la recogida y el intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que tanto empresas privadas como autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de desarrollar sus actividades. También las personas físicas, privadas, difunden cada vez mayor contenido de información personal a nivel mundial a través de las redes sociales. Cualquier gesto cotidiano, una fotografía, la utilización de redes sociales, el teléfono, una compra por Internet o simplemente una compra con tarjeta de crédito genera información personal, genera datos que en la nueva sociedad adquieren un valor verdaderamente importante. Son el activo más preciado que existe hoy en día. De hecho, se ha llegado a decir que los datos personales constituyen el petróleo del siglo XXI. Y no es una exageración, basta mirar a nuestro alrededor y comprobar el valor que tienen en el mercado las empresas cuyo único activo es la información. Empresas como Google, Yahoo, Facebook se nutren, no tienen información, contenido propio, se nutren de la información que los usuarios aportamos día a día. Sucede además que las tecnologías y fenómenos como el Big Data transforman en información aspectos de la vida que antes no se podían cuantificar y estudiar. Por ejemplo, las fotografías, los archivos de audio, los likes en las redes sociales, incluso nuestros gráficos de relaciones en esas redes sociales. Eso es un tipo de información nueva que antes no se podía tratar, no se cuantificaba, no era conocida como tal. De este modo, los nuevos datos se ponen al servicio de usos antes no conocidos, que ha sido posible desarrollar gracias al crecimiento de la capacidad de memoria de los ordenadores, los poderosos procesadores, el increíble abaratamiento de recopilar y almacenar esta cantidad de información y el desarrollo de algoritmos y análisis matemáticos que proceden de la estadística tradicional. Cuando transformamos la realidad en datos, podemos transformar la información en nuevas fuentes de valor. Un ejemplo de estos nuevos servicios son los motores de recomendaciones automatizadas, que no necesitan de un analista que revise los datos para hacer esas recomendaciones. Así, por ejemplo, Amazon utiliza datos que extrae de sus clientes para hacernos recomendaciones basadas en compras previas de otros clientes. Y la red profesional LinkedIn nos sugiere personas que podríamos conocer utilizando un reducido foco de datos entre una cantidad masiva de información de más de 300 millones de usuarios o de miembros de la red.
Estos tratamientos masivos de datos aportan importantes beneficios, tanto económicos como sociales, entre los que podemos destacar la posibilidad de descubrir patrones de comportamiento de los clientes de una organización para crear publicidad dirigida mucho más efectiva y predecir tendencias económicas e incluso descubrir relaciones antes desconocidas entre variables que pueden abrir las puertas a la innovación. Así, por ejemplo, el sector farmacéutico está descubriendo sobre medicamentos ampliamente prescritos, beneficios y también riesgos no detectados en los análisis clínicos. Y del mismo modo, otras empresas, por ejemplo, fábricas de juguetes, introducen sensores en los productos para analizar cómo se están utilizando esos productos en la vida real. Y esto constituye una importante ventaja competitiva a nivel empresarial. Para las administraciones públicas, lo anunciábamos esta mañana, pues el tratamiento también masivo de información redunda en su eficacia y en su eficiencia. Las Smart Cities son un ejemplo clarísimo de cómo se pueden prevenir situaciones de atascos o mejorar la eficacia en el sector sanitario o en otros tipos de servicios públicos. En definitiva, a partir del tratamiento de cantidades masivas de información, algo que hasta ahora era imposible, podemos comprender cosas que ignorábamos cuando solo tratábamos pequeñas cantidades de información. Y esto nos va a permitir descubrir o simplemente inferir hechos y tendencias ocultas en las bases de datos. En este nuevo contexto, la información generada por el sector público, dada su tipología y la naturaleza tan amplia de datos que tiene sobre cada ciudadano, tiene una importantísima potencialidad para el desarrollo de la sociedad de la información. Y posee un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación. De ahí que la Unión Europea, en su afán por conseguir un mercado único digital verdaderamente competitivo, ordenó, a través de la directiva que mencionamos esta mañana, la Directiva de Reutilización de la Información del Sector Público, la puesta a disposición del público de la información que obra en manos de la Administración pública y de los organismos del sector público. De otro lado, el acceso a la información que obra en los archivos públicos es, además, un principio básico de transparencia, principio básico de democracia, consagrado en el artículo 105 de la Constitución. Constituye un reflejo importantísimo del principio de transparencia administrativo en lo que ha sido calificado como una tercera generación de derechos del hombre y que posee un innegable carácter de medida de control de la actividad pública. Y esto al menos desde dos perspectivas. Por un lado, desde el aspecto de la posición procesal a la que se haya vinculado el sujeto en relación con un procedimiento administrativo, que recordemos que el artículo 53 de la Ley 39/2015 dispone como derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento, y desde un sentido más amplio relacionado con el derecho de los ciudadanos a estar informados del funcionamiento ordinario y cotidiano de las administraciones públicas mediante el acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transparencia, siendo esta última acepción la que debemos entender como la de derecho de acceso a archivos y registros administrativos. En total, ante la aluvión de información que se almacena en la distinta documentación administrativa e histórica, el desafío consiste ahora en buscar, capturar, almacenar, compartir y agregar valor a la información, a los datos personales dispersos, poco utilizados o inaccesibles hasta la fecha. Lo relevante ya no es que el dato sea más o menos sensible. De hecho, hago un pequeño paréntesis. El Reglamento General de Protección de Datos ya ha eliminado aquel criterio que teníamos de la seguridad basada en niveles de seguridad, a nivel bajo, medio, alto. Eso ha desaparecido. Evidentemente, existen unas categorías especiales de datos que tendrán un tratamiento reforzado, pero lo importante, repito, va más allá incluso que esa categoría especial de datos. Es el valor potencial que adquieren los datos a través de una posible utilización de las nuevas tecnologías especializadas. El ciclón tecnológico supone, de este modo, un reto
para que las personas puedan asimilar conocimientos, habilidades y actitudes y, por tanto, para aprovechar todas estas ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen, que ofrece el mundo digital y que requiere como elemento esencial el tráfico de información. Esta es otra de las características que marca la diferencia del nuevo reglamento europeo. Hasta la fecha existía, en los textos antiguos, traslucían un temor a las tecnologías. La propia Constitución habla de la ley limitará el uso de las tecnologías, tal. Ahora las tecnologías se aprecian como una gran ventaja, pero que hay que reforzar por otro lado, puesto que estas oportunidades innovadoras que proporcionan las nuevas tecnologías como el Big Data o el Cloud Computing van acompañadas de importantes riesgos para la privacidad de las personas y, por ende, para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Pues realmente el verdadero talón de Aquiles de las nuevas tecnologías es la privacidad de las personas, dado que los ciudadanos pueden sentirse desnudos o permanentemente vigilados bajo la mirada atenta del gran hermano. De modo que el éxito de los avances requiere un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión Europea. Las personas físicas deben poder tener el control de su información personal. Y es así que, aunque, si bien no parece discutible que la Administración debe ser transparente y facilitar la información que se le pide, es igualmente cierto que la Administración está obligada a mantener cierto secreto en determinadas materias y también para actuar eficazmente, ¿no? De donde se deduce la coexistencia del principio de publicidad con ciertos recortes o con ciertos márgenes de restricción que el legislador avala en la preservación de otros intereses legales y otros derechos igual o más dignos de protección en el caso concreto. Esta situación impone una doble obligación para el funcionario público. Por un lado, tiene un deber de informar y, por otro lado, tiene el deber de callar. Y ese deber de secreto no se limita a las materias reservadas por las materias clasificadas por la Ley de Secretos Oficiales. Ni siquiera significa el deber de actuar con cierto sigilo para ser eficaz. Y va incluso más allá del respeto a la intimidad, que es establecida como un límite directo por la propia Constitución. El deber de secreto, en último término, se acoge al deber de confidencialidad, que preside todo el régimen jurídico de la protección de datos, que el Reglamento General de Protección de Datos eleva a la calidad de principio, en su artículo 5, principio en la aplicación, y que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, publicada día festivo 6 de diciembre y que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, además la considera como un refuerzo del deber de secreto profesional que afecta a responsables, encargados y, en último término, a todo aquel trabajador, empleado público o funcionario que maneje esa información personal. En este contexto, el Reglamento General de Protección de Datos no viene sino a consolidar la tensión ya existente entre la transparencia y el secreto, el derecho a saber y la obligación de callar, el derecho a la información que se halle en manos del sector público y el derecho a la protección de datos de las personas físicas concernidas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la necesaria tensión entre la transparencia y el secreto, la transparencia y la confidencialidad, no significa otra cosa más que cada principio no puede extenderse ilimitadamente en su propio sentido hacia la confidencialidad o hacia la publicidad, por cuanto existe otro contraprincipio que le resta movilidad. Y que debe ser, de modo que cada avance en un sentido hacia el secreto o hacia la publicidad debe ser ponderado con su opuesto. De manera que la obligada transparencia administrativa se verá en ocasiones coartada ante la presencia de un interés concreto que, debidamente ponderado, va a hacer mermar esa transparencia en favor de una mayor confidencialidad. Lo mismo sucede para la protección de datos personales. El considerando 4 del reglamento nos recuerda que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. No cabe, pues, entender legítimo el derecho a la protección de datos
como un ejercicio legítimo, el bloqueo total y absoluto de la información personal que obran archivos públicos, ya que, como es evidente, con el absoluto secretismo ni se cumplen los principios de eficacia y eficiencia, ni se cumple la prestación de los servicios públicos, ni tampoco se cumple la garantía de otros derechos fundamentales, otros intereses avalados por la Constitución. Pero esto tampoco significa que la Administración pueda dejar al descubierto la información personal de las personas físicas, de los ciudadanos. De modo que, más allá de una respuesta general y de la definición de un marco jurídico en el que han de desenvolverse los derechos, cada caso deberá examinarse en sí mismo. Cada caso concreto deberá ser ponderado, sometido a un juicio, a un criterio, para ver si prevalece el derecho a la protección de datos, en cuyo caso no podrá prevalecer en detrimento del interés público. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a analizar un poco cómo se realiza en la práctica, cómo ha de realizarse el derecho de acceso a archivos y registros, a los archivos y documentos administrativos. Como punto de partida, en esta parte de la ponencia es importante tener en cuenta que el derecho de acceso a archivos no es lo mismo que el derecho de acceso a protección de datos. El derecho de acceso a la protección de datos está regulado en el Reglamento General de Protección de Datos en nuestra Ley Orgánica 3/2018 y se refiere a los datos personales que conciernen al propio interesado que esté tratando cualquier responsable, sea público o privado. Para entender este concepto debemos entender previamente lo que se entiende por tratamiento, y el reglamento nos da una definición absolutamente amplia de tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión, cualquier forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. O sea, creo que todo. Y encima esto es una lista abierta. El derecho a la protección de datos es, además, un derecho de la personalidad, y como derecho de la personalidad es un derecho personalísimo, que en consecuencia solo puede ser ejercido por la persona física concernida. Solo una persona puede ejercer el derecho de acceso en materia de datos personales a sus propios datos personales. No puede solicitar el acceso a otros datos personales de otra persona en materia de protección de datos. Lo que hará de entenderse sin perjuicio de la participación, lógicamente, del representante voluntario o representante legal para el caso de incapacidad o de minoría de edad, que aclaro que a la luz del reglamento y de la ley orgánica deben entenderse señalada en el límite de los 14 años. En el otro lado está el derecho de acceso a archivos, que se regula como un derecho de amplio contenido, subjetivo y objetivo. Y es para aquellos archivos que no tienen, desde la perspectiva de aquellos archivos que no tienen la consideración de archivos de oficina o de gestión, puede ser ejercido por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Matizo que cuando hablábamos del derecho de acceso en materia de protección de datos, se refiere a persona física, y viva, lo veremos luego. Mientras que el derecho de acceso puede ser persona física o jurídica, pública o privada. Y los documentos conservados en los archivos serán de acceso libre y gratuito, salvo que les afecte algunas de las limitaciones que imponga el acceso restringido, cuya consulta, además, queda expedita por vía del artículo 105b de la Constitución. Y es contemplada en las distintas leyes administrativas, entre las que a mí se me viene a la cabeza la Ley 19/2013 de Transparencia, la Ley 37/2007 sobre reutilización de información del sector público, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, sobre todo en lo que se refiere a su artículo 57, y el Real Decreto, desarrollado por el Real Decreto 1708/2011 para el ámbito de la Administración General del Estado, y las normativas autonómicas, que por estar donde estamos, recordamos la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canario, y su Reglamento de Desarrollo, actualmente Decreto 160/2006.
Se trata, por tanto, decimos, de un derecho distinto, regulado por normativas también distintas, pero en los que, evidentemente, existen intersecciones importantes, dado que la diversa documentación obrante en archivos públicos guarda un inmenso acervo de datos de contenido personal. En este punto de confluencia, las sucesivas modificaciones legislativas han ido compensando las iniciales asimetrías que existían entre la normativa de protección de datos y la normativa de acceso a archivos y registros. La técnica administrativa históricamente despreciaba la consideración de la protección de datos. De hecho, y salvo corrección de los aquí presentes, en la normativa propia de la Comunidad de Canarias ni siquiera se menciona. El decreto 160/2006 no menciona la protección de datos. La Ley 3 de 1990 hace, más allá de la prohibición de acceso a los documentos que contengan datos que puedan poner en peligro la defensa y la seguridad del Estado o que puedan afectar a los intereses vitales del archipiélago canario, hace lacónicas referencias a restricciones de acceso que se difuminan cuando el documento tiene una vigencia de ha cumplido 30 años desde que finalizó su trámite, sin tener en cuenta si esa documentación contiene o no datos nominativos. Sí que contempla que la información afectada por la seguridad, honor o intimidad de las personas físicas, en este caso, requiere 30 años desde el fallecimiento de la persona o 100 años a partir de la fecha inicial del documento. Así lo dice el artículo 27 de la Ley 3/1990. Si apuráis, en este caso la normativa canaria es un poquito más restrictiva que la normativa de la Administración General del Estado, que en vez de señalar 30 años señala 25 y en vez de señalar 100 años señala 50. Aún así, a mí me suscita un gran interrogante cómo se puede afectar a la seguridad del fallecido. No sé yo cómo un documento puede afectar a su seguridad. No lo veo. Pero bueno, antes de entrar a analizar eso, es importante puntualizar que la protección de datos personales no se refiere únicamente a datos íntimos, pues el concepto de dato personal es sumamente heterogéneo, sumamente amplio. Hace referencia a cualquier información de cualquier tipo, siempre que se pueda asociar a una persona identificada o identificable. Por tanto, tiene un contenido distinto del de la intimidad. Se trata de un derecho autónomo e independiente del derecho a la intimidad y que ha sido desarrollado a partir de dos memorables sentencias, las sentencias 290 y 292 del Tribunal Constitucional del año 2000. Además, en este punto resulta interesante destacar que el Reglamento General de Protección de Datos deja fuera de su ámbito de aplicación la protección de las personas fallecidas. Así lo dice el considerando 27. Si bien permite a los Estados miembros que establezcan normas relativas al tratamiento de los datos personales de estas. Y, en su virtud, aprovechando esta posibilidad que le daba el reglamento y a la vista de una cierta experiencia en estas cuestiones, nuestra Ley Orgánica 3/2018 recoge en su artículo 3 la posibilidad de acceder a los datos de los fallecidos por parte de las personas allegadas por razón de hecho o de derecho al difunto, sus descendientes o herederos o albacea, salvo que en vida el difunto lo hubiera prohibido expresamente. También se recoge el derecho al testamento digital. Sobre esta cuestión, es verdad que no podemos olvidar que, aunque la sensibilidad de los datos en general se va a reducir con el tiempo, la liberación inadecuada de registros con una antigüedad de muchas décadas puede también tener un efecto muy perjudicial en las personas directamente afectadas y también en otras personas con las que el fallecido guarda una especial y estrecha vinculación, como es un familiar respecto de sus descendientes, otros terceros, como la viuda,
el cónyuge superstite o lo que sea, ¿no? Y que, como es notorio, ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen naturalmente, en el contexto cultural de nuestra sociedad, una importantísima trascendencia para el individuo, de forma que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la esfera de su personalidad, por lo que realmente no estamos hablando de la seguridad o la intimidad del fallecido, sino que estamos hablando del resguardo a la privacidad y a la propia imagen y al derecho de la persona viva. Se trata, en palabras del Tribunal Constitucional, de un derecho propio y no ajeno a la privacidad. Esto es especialmente cierto con respecto a las categorías especiales de datos. Por ejemplo, la liberación de registros de antecedentes penales estigmatizaría, por supuesto, a la persona si está viva y obstaculizaría su posibilidad de reinserción, pero también afectaría a sus posibles descendientes o al cónyuge superstite, ¿no? La información de una persona fallecida, por ejemplo, que ha sido agente secreto o colaborador con un régimen represivo, o ha sido pedófilo, o padeció una enfermedad psiquiátrica estigmatizada, o una enfermedad sexual, puede realmente incidir muy directamente en la esfera de las personas, de sus descendientes o de sus allegados. Lo mismo podemos decir respecto de las muestras de ADN, que es de los restos mortales de las personas físicas que a veces se conservan en los hospitales públicos. Y también, por estos motivos, esta información merece una protección de acuerdo con la normativa de protección de datos. Pero, insisto, no se está poniendo en juego la seguridad del fallecido, que, como digo, no sé cómo se puede poner en juego. Se está poniendo en juego la privacidad de las personas, de los allegados que siguen vivos. Por tanto, este tipo de información, incluso en el caso de que esté relacionada con personas fallecidas, puede exigir esa protección con arreglo a la legislación de protección de datos u otras leyes de protección de derechos fundamentales, decíamos, como el derecho a la imagen o al honor o a la intimidad, que son derechos distintos y autónomos del de la protección de datos. De ahí que nuestros legisladores, conscientes en cierta manera de esta situación, hayan previsto un cierto margen de protección a los datos de los fallecidos. También, y respecto al testamento digital, por ejemplo, tiene como objeto la posibilidad de eliminar las páginas de Facebook u otro tipo de páginas de personas fallecidas que se quedaban ahí eternamente colgadas sin que nadie pudiera borrarlas. Tiene ese significado. Dicho esto, y aun cuando debe mantenerse una adecuada diferenciación entre el régimen de acceso a los archivos y registros administrativos y el derecho de acceso a la protección de datos, es evidente que se hace necesaria una interpretación conjunta de ambos derechos, para lo que deberá tenerse en cuenta que el carácter de derecho fundamental de la protección de datos no lo convierte, como decíamos antes, en un derecho absoluto, sino que su aplicación y su protección deberá ponderarse en razón a otros derechos fundamentales u otros intereses igual o más dignos de tutela, como puede ser la investigación periodística, la investigación histórica, científica, estadística, los fines estadísticos y, por supuesto, los fines de archivo en interés público. De tal suerte, cuando los documentos contienen datos de carácter personal, su acceso queda condicionado al cumplimiento de las garantías impuestas por el Reglamento General de Protección de Datos, que deberán primar siempre y, en todo caso, teniendo en cuenta que esas finalidades que he descrito ahora, la investigación, archivo de interés público y los fines estadísticos, son considerados por el legislador europeo como fines compatibles con la finalidad que motivó la recogida de datos. Yo creo que hemos dado la media hora. Podría continuar muchísimo, pero para no... Está bien, ¿no? Sí, pregunta, sí. Perfecto.
Gracias, buenas tardes. Isabel, primero felicitarte porque yo que no sé nada de esto me ha encantado tu intervención, te lo digo sinceramente. Y desde la ignorancia, una cosa que a mí me preocupa en el desarrollo profesional y posiblemente vaya a preguntar una burrada. Pero me gustaría saber tu opinión o cómo se aborda este tema. ¿Qué pasa si ejerciendo el derecho de la gestión de los datos personales hay una reclamación sobre cancelación de datos de documentos que ya están ingresados en los archivos públicos calificados como de conservación permanente? Una característica es la no alterabilidad del documento, la fiabilidad. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues yo creo que no procede. Vamos a ver. Existe efectivamente, por un lado, el derecho de rectificación para los datos que pudieran ser equívocos, confusos o erróneos, y, por otra parte, el derecho de supresión. Pero estos derechos tampoco son absolutos. Me estoy acordando de una sentencia muy interesante, que es el caso Rotaru contra Rumanía. Y voy a contar este caso y de ahí enlazamos con la respuesta a la que te voy a dar. En este caso se trataba de una persona que en su juventud, en un régimen represivo rumano, había sido bastante activo en la universidad, había publicado panfletos en contra del régimen, había estado sancionado e incluso encarcelado por esta cuestión. Pasan los años y cuando el hombre ya no tiene 16, sino 62 años, pide unas ayudas al Estado que se están publicando y se las deniegan por aquel pasado que obra en los archivos del gobierno rumano. Evidentemente, él inicia sus acciones, va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo, el gobierno rumano lo que dice es que esos archivos están en los archivos públicos, es información pública y que es su histórico. Y él dice que, primero, esa información no es correcta, puesto que él era contrario al régimen político, pero esa documentación lo calificaba como de una ideología religiosa muy beligerante, él la niega, en fin. El resultado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, a ver, esa documentación está en los archivos, que se quede en los archivos, pero no puede ser utilizada en contra del interesado, porque ha perdido su contexto y ha perdido su valor. ¿Cómo operaría yo en una situación de ese estilo? Es una situación complicada, porque hay unos derechos que son el de rectificación, que debe realizarse sin dilación indebida, y el de supresión. Pero, evidentemente, hay otro valor, que es el interés público en la conservación de esos documentos. ¿Qué haría yo? El Reglamento Europeo permite las correcciones incluso por adenda. Pues, a lo mejor, anexar una adenda, un documento con una declaración del interesado de que esos datos no responden a la realidad. Se le puede dar curso, pero realmente esa documentación es histórica, podrá someterse a la valoración del Consejo que decide la permanencia o destrucción de los documentos, pero en principio, si es un documento de valor histórico, debe conservarse. Hay un interés superior para la conservación. No sé si te he respondido. Otra pregunta, igual otra burrada, ¿vale? No son burradas. A ver, perdón. Se trata un poquitín de normalizar la relación entre protección de datos y publicidad o acceso a la información. Hasta ahora la protección de datos ha tenido mucha fuerza, pero ahora cada vez más el acceso a la información se está normalizando. Entonces tenemos que tener instrumentos estándar que no estén sometidos a la arbitrariedad de un juez o de un órgano que decida si accedes o no accedes a la información pública. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿vale? Bueno. Ahora matizo. Vale. Mi opinión. Entonces, ¿qué definimos por información pública? ¿Vale? Porque en toda intervención ha separado acceso a archivos y documentos e información pública. El reglamento de mi comunidad ha asimilado a todos los documentos, independientemente de cuál sea su antigüedad, como información pública. Por lo tanto, va sometida dentro del régimen de acceso a la información pública. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si prima el interés general sobre la información pública y partimos del carácter de que la información pública per se es pública si no
interviene un carácter específico de protección de datos individual y entendemos la restricción, en este caso, de protección de datos de los epígrafes constitucionales y poco más, en principio se prevé que es público. Esta es mi disquisición. Y ahora te pregunto, ¿podemos establecer un instrumento, cada organización pública consensuada con sus ciudadanías, y establecer un cuadro de acceso y publicidad de la documentación? A ver, yo lo abordaría desde otra perspectiva. La información pública es distinta, o sea, es distinta la publicidad activa que el acceso a la información pública. La publicidad activa hay que hacerla desagregada de datos nominativos. Respecto a la información pública, toda información pública requiere un sopesamiento. Un sopesamiento. Has hablado de arbitrariedad, vamos a descartar esa palabra. Lo que se requiere es un delegado de protección de datos suficientemente capacitado y formado para que pueda desarrollar esa ponderación de intereses en un contexto concreto. Pero, espera que se me ha ido el hilo de lo que te iba a comentar, vamos a ver, la actividad como tal habría requerido un análisis de riesgo previo antes de aprobar ese decreto. ¿Qué es un análisis del riesgo? Yo, antes de montarme en mi coche para ir de mi casa al trabajo, hago una revisión por encima, muy rápida, muy escueta. Tengo el espejo bien puesto, los retrovisores bien puestos, el sillón tal y las ruedas hinchadas. Y ya me pongo en carretera. Con eso estás detectando si hay algo que falla, algo que chirría. El espejo me lo ha tocado antes mi marido, lo ha modificado, tengo que volver a ponerlo en orden. ¿Vale? Ese análisis del riesgo debería haberse realizado antes de la aprobación de un decreto de esas características, porque tú no puedes poner a disposición de un tercero cualquiera la información de los ciudadanos. Sin más. Sin más. Tendrás que valorar qué tipo de información y dónde está ese interés y cuál es la base jurídica del tratamiento. En cada una de las características del Reglamento General de Protección de Datos es que establece una serie de bases jurídicas del tratamiento. Antes teníamos el consentimiento como regla general, salvo que una ley lo habilitara o circunstancias excepcionales. Ahora el nuevo reglamento establece 6 bases jurídicas del tratamiento, todas ellas en pie de igualdad. Una de ellas es el consentimiento, pero hay otras bases, entre ellas la letra E, que es la necesidad del tratamiento para la realización de una misión en interés público o para el ejercicio de la autoridad pública. Ahí, en ese y en una obligación legal, se va a basar prácticamente el 90% de la actividad del sector público. Ahí tenemos justificado ese tratamiento por nuestra parte. Pero ahora tendrá que venir un ciudadano que no es que esté pidiendo un acceso a una información pública, sino el acceso a una información que obra en manos del sector público o de la administración pública, que no es lo mismo. El acceso a una información que obra en manos de la administración pública o de una entidad del sector público, y yo tendré que ver y ponderar qué justificación, qué base jurídica está aplicando para solicitar. Evidentemente, en mis archivos públicos están los datos relativos a las, por ejemplo, sanciones administrativas. Pero eso está no protegido, sino protegidísimo. Y he de decir que por nuestra ley orgánica, no por el Reglamento General Europeo. El Reglamento Europeo protege el dato penal. Nuestra ley orgánica al dato penal le suma el dato en expedientes sancionadores. Pero eso es una información que obra en manos de la Administración pública. No es una información pública. También tenemos que tener en cuenta el reglamento ha modificado lo que entendíamos por fuentes de acceso público, fuentes accesibles al público. Antes pensábamos nuestra ley orgánica, en una letra que además fue tachada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su momento, señalaba que cualquier información que aparece en las fuentes accesibles al público, por ejemplo un BOE, son de libre uso. No. Una cosa es que esa información se haya publicado, que esté en una fuente pública, y otra cosa es que esa información sea de todos. No.
Por eso hay que cambiar todo el concepto de tratamiento. Las mismas publicaciones en el BOE, en los boletines de las comunidades, hay que modificarlos. Yo he visto sanciones administrativas que se publican en los boletines con nombres y apellidos, en la infracción cometida, la sanción, prohibido totalmente. Eso va totalmente en contra. Entonces, yo lo siento mucho, pero hay que ponderar caso por caso. Hay unas reglas generales y en esas reglas generales hay que ponderar. Y no es actuación arbitraria, es otra cosa. ¿Qué? Continuaremos. Vamos, que no es que lo diga yo, ¿eh? Lo dice no solo la Agencia Española de Protección de Datos, lo dice el grupo de trabajo del artículo 29, que es el que preparó todo el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y es la filosofía del reglamento. ¿Alguna otra duda? Espera. La mía seguramente que es más simple que la de él, pero a mí sí me presta confusión y es en mi tarea diaria de trabajo. Cuando es que acaba de diferenciar entre lo que es la información pública y la información que obra en manos de la Administración. Entonces, a mí me pasa que en mi trabajo diario me dice, oye, que quiero información sobre esto, ¿no? Y yo siempre pienso que es información... ¿No se oye? ¿No? ¿Ahora? Sí. A ver, sobre la información que obra en poder de la Administración. Yo te pongo un ejemplo, porque quiero llevarlo a mi caso diario de práctica. En un local donde me viene y me dice, mira, ¿tiene licencia o no tiene licencia? ¿Puedo ver el proyecto o no puedo ver el proyecto? A ver, en ese caso el proyecto puede estar protegido, entre otras cosas, por propiedad intelectual. Exacto. Entonces, eso ya lo dejamos descartado. Lo dejamos descartado. Hay información, vamos a ver, hay información que es de interés público. Porque lo que te está demostrando es que esa persona ha obtenido una licencia, esa persona y no otra, porque cumple unos estándares y unos requisitos. Sí, esa información sí que tiene derecho de acceso. Voy a poner pero luego están los... Exactamente, ¿cuál es exactamente la diferenciación? Porque yo, por ejemplo, a veces a mí me presta duda, ¿no? Porque yo digo, claro... es decir, ¿tiene licencia o no tiene licencia? Yo creo que es un acto de información, porque además el propio interesado la tiene que tener en su establecimiento expuesta. Entonces yo digo, que me venga a mí a preguntar y yo diga que sí o que no, entiendo que no hay ningún problema. Pero claro, cuando ya empiezan a decirte, ¿y puedo coger el proyecto? Y es que yo tengo... Ahí hay propiedad intelectual. Eso es otra cuestión, pero ya no, eso no es protección de datos, eso es propiedad intelectual. No se da la copia. No se da. Hay otros derechos, que es en este caso la propiedad intelectual. A ver, cuando hablamos de información pública o de información que debe conocer la ciudadanía, es la información que debe conocer la ciudadanía. Pero esa información que debe conocer la ciudadanía como garantía de que la Administración está haciendo sus deberes, está siendo objetiva, equitativa y está cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, que debe regir, por eso, los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva son públicos, los resultados, etcétera. Luego, todo tiene que pasar por un filtro de minimización de datos, que es otro de los principios que establece el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cuál es el principio de minimización de datos? Lo que antiguamente llamábamos que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Hoy en día son minimización de datos. ¿Qué datos yo necesito publicar, hacer públicos? ¿O qué datos necesito utilizar y tratar para cumplir la finalidad sin excederme? Entonces, estamos hablando a veces de situaciones un poco complicadas. Por ejemplo, sabemos que nosotros, en nuestra normativa, los cargos públicos tienen que hacer pública sus bienes, su declaración de patrimonio. Esto ha generado problemas muy importantes, vamos, que de hecho acabó con la muerte de una persona.
en el norte de España, un concejal que publicó bienes y vino uno envidioso y cataclás, ¿no? Bueno, pues eso es muy delicado. O sea, esa información pública, ese exceso de transparencia, hay que minimizarlo. Hay que minimizarlo y mirar siempre con perspectiva que toda la información personal, ya me están cortando, toda la información personal que se está poniendo en manos de una pluralidad absolutamente indeterminada puede ser peligrosa. No solo para la privacidad, incluso ahí sí que hay para la seguridad del individuo, porque no sabemos dónde va a caer. Bueno, ya como yo entiendo, a mí me apasiona el tema y entiendo que da mucho juego y lo siento, pero el tiempo se ha terminado. Gracias.